Durante todo el tiempo que he esperado por un trasplante, he debido realizar un examen cada mes, llamado seroteca. Este consiste en resguardar una muestra de sangre para ser cruzada y comparada con los posibles donantes y así buscar compatibilidades sanguíneas. Da para pensar que la razón principal de mi espera sea la falta de donantes, pero más me asombra que las personas justifiquen su negativa en mitos que parecen sacados de una película de terror. Para esclarecer algunas dudas, acudimos al doctor Javier Domínguez. Como médico, por años ha procurado órganos. Como docente, ha formado a jóvenes médicos en el tema del trasplante. Y como ciudadano, ha encabezado la Corporación del Trasplante. Quizás él nos podría explicar el mayor mito que rodea. A ver, yo creo que el mito más increíble que hay y el que más me choca a mí, no sé si el más grande, el que está más difundido, pero el que yo he escuchado incluso en gente súper educada de mi familia, digamos, es que uno tiene que decir que no es donante, porque si uno dice que es donante, en el hospital no van a hacer todo lo posible por salvarlo, o lisa y llanamente lo van a matar, lo van a dejar morir para que se convierta en donante. Porque es un mito eso. Dos cosas. Una, eso es presuponer que los doctores no estamos por la vida y que nos interesa más hacer los trasplantes que otras cosas. De hecho, los doctores que hacemos los trasplantes no tenemos nada que ver con la detección de los potenciales donantes, no hablamos con la familia, sino que son equipos distintos. Y la segunda cosa, que desde el punto de vista práctico, si yo no hago todo lo posible por salvar a la persona, esos órganos no me van a servir. Porque para que sirvan los órganos, la persona tiene que estar con muy buena presión, tiene que estar con el sodio, el potasio, todas las cosas en la sangre perfectamente bien, estable y en las mejores condiciones. Y en ese minuto, número uno, yo puedo hacer el diagnóstico de muerte encefálica, porque para hacer el diagnóstico de muerte encefálica se requiere que la persona esté absolutamente estable y tranquila. Y segundo, ahí recién voy a ver si es que los órganos me pueden servir. Porque aquí también hay un mito grande de que uno de la muerte encefálica puede levantarse como Lázaro y seguir viviendo y un milagro lo puede sacar de ese cuadro. ¿Cómo es bueno, eso? La verdad es que la muerte es solo una. Lo que ha cambiado en el tiempo es cómo diagnosticamos la muerte. Hay que pensar tú que hace 500, 600 años atrás nadie sabía que la respiración y la circulación nadie las conocía claramente, y es por eso que existía el velatorio. El velatorio era el tiempo en que velaban al muerto hasta esperar que empezara a tener los primeros signos de putrefacción, para estar seguro en ese instante que la persona había muerto. Años después, con la modernización de la medicina, los médicos empezaron a dar cuenta que había pacientes que los conectaban a todas las máquinas y que lograban mantenerlos con el corazón bombeando, con los pulmones conectados a un ventilador, y que el corazón funcionaba, los riñones funcionaban, el pulmón lo hacían funcionar con estas máquinas, le ponían drogas para que el corazón anduviera, y esos pacientes no sobrevivían. Y le hicieron autopsia a esos enfermos y se dieron cuenta que el cerebro no existía, era mantequilla, se había muerto totalmente. Y de ahí empiezan a hacer el concepto de muerte encefálica. Está absolutamente avalado por la ciencia médica y por todas las religiones que están a favor del trasplante, que han revisado el tema. Aquí en Chile la mayoría de la gente es católica, así que la religión católica es muy importante, pero el Vaticano ha expresado cada vez que ha revisado el tema que ellos no ven absolutamente ningún problema, que los criterios que se utilizan son técnicamente claros y que son técnicamente aceptables, y por lo tanto que la muerte encefálica es la muerte. Es otra forma de diagnosticar la muerte, pero es la muerte. La conversación con el doctor Domínguez abrió en mí una gran curiosidad. Me intrigaba saber cómo resolvieron esto otros países de la región. Fue así que nos contactamos con el doctor Carlos Sorati, médico argentino que por años encabezó el INCUCAI, Instituto Nacional de Transplantes de la Argentina. Actualmente es director del Centro de Estudios
investigación sobre la donación y trasplante de la Universidad y Salud de Buenos Aires. Él era el indicado para explicarnos cómo Argentina había podido afrontar este gran problema. Marco regulatorio, la organización y los programas nacionales, el sistema de información y la cooperación internacional. Esos son los 4 pilares que a nosotros nos han permitido como región además avanzar, ¿no? Porque si bien el marco regulatorio tiende a generar en la ciudadanía, en la sociedad, la confianza de que los procesos son regulados, son fiscalizados en aras del bien común, si uno además tiene un sistema de registro de todos esos procesos, que genera información disponible para la sociedad, le agrega un factor fundamental generador de confianza de la sociedad y despeja los mitos. Nosotros estamos muy orgullosos de tener, desde hace ya más de 10 años, el Sintra, el Sistema de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina. Y en el Sintra, todos los actores que intervienen, desde el centro de diálisis, el equipo de trasplante que hace la evaluación pretrasplante, el laboratorio de histocompatibilidad que hace el HLA de un posible receptor, el ingreso a lista de espera y por otro lado la detección de un donante posible, el proceso de donación, la ablación, la asignación de los órganos y el trasplante, todos esos procesos se registran en forma online y todos esos actores intervienen. Y toda esa información está disponible y uno abre la página del INCUCAI y cada hora se actualiza el número de donantes, el número de trasplantes, la lista de espera y información pública. Y esa es información pública. Esos sistemas de información y registro, aparte de que permiten monitorear y fiscalizar todos los procesos, lo que hace a la calidad, también permiten la trazabilidad y por lo tanto despejan la posibilidad de cualquier alteración, de tráfico de órganos, de todo ese tipo de cosas, porque cada trasplante tiene como referencia el origen de cada uno de sus órganos o tejidos, al estar todo registrado. Nunca va a haber un desarrollo sólido de donación y trasplante si el tema no está en la agenda político-sanitaria del país. Ese es el primer paso. Mucho antes de responsabilizar a la sociedad, nosotros hemos aprendido que en realidad la sociedad va siempre muchos pasos más adelante que el propio sistema de salud. Nosotros entendemos que en nuestro país el desafío es para el sistema de salud fundamentalmente, que no podemos responsabilizar más a la sociedad. Este tema está atravesado por la muerte. Si a cualquier familia uno habla de la donación antes de tener la certeza de que la muerte ha sido aceptada, nunca va a haber decisión de donar. El proceso de duelo tiene una primera etapa que es la negación de la muerte. Hay un chico, yo una vez escuché un programa de televisión, un chico joven, que decía muy angustiado que él llevaba el peso de no haber podido cumplir el deseo de su papá que había fallecido, porque cuando falleció su papá le plantearon la posibilidad de la donación y él dijo que de ninguna manera. Después se dio cuenta que él en realidad lo que no quería es que su padre se muera, pero su padre era donante. Siguiendo por el Cono Sur, caso interesante de estudiar es el de Uruguay. País que a pesar de tener falencias que la salud pública de Sudamérica enfrenta día a día, cuenta con cifras de donación alta y constantes. Gracias al contacto espontáneo del doctor Marcelo Rebollo y acompañado de un mate junto a los doctores
Mario Godino y Marcelo Lander, conocimos la experiencia del INDT, Instituto Nacional de Donación y Trasplante del Uruguay. Es importante el espíritu que tiene hoy día el uruguayo común y silvestre, si uno empieza a hablar, es de que no se cuestiona la donación de órganos. Sí, yo creo que no se cuestiona porque, en realidad se cumple una política de salud que es conocida por la gente. Es natural que cada tanto salga en algún informativo que se produjo alguna donación, y con el fin altruista y solidario de sacar gente que habitualmente es gente joven de las listas de espera, ¿no? de los receptores. Y eso genera en la gente un efecto positivo, ¿no? hacia la donación. ¿Los cambios legales han ayudado o hay realmente cada vez...? Está muy legislado, además de lo que decíamos. Yo creo que desde el punto de vista más instintivo, esta es mi opinión, cuando la gente no cuestiona algo es porque confía en el sistema. Yo creo que el uruguayo hoy confía en el sistema sanitario, más allá de que el uruguayo es muy crítico, tiene sus quejas, tiene sus críticas. Hay un factor también que para mí puede es importante, una cantidad de aspectos, pero básicamente confían. Y que también que desde el instituto se ha generado un vínculo con la educación, sobre todo a nivel primario. Entonces ya desde niños se genera el hecho de educar con respecto a la donación y el trasplante. La reflexión que nos dejaba el doctor Mario Godino, coordinador de trasplante del Uruguay, daba para actuar. Ya de regreso en Chile, invitamos al doctor José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes, a que nos explicara cómo funciona el trasplante. Pero en vez de hacer la entrevista en una oficina o un hospital, lo invitamos al Colegio Peumayén de Cartagena. Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, yo soy el doctor José Luis Rojas, soy médico, soy el coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud en Chile. Estoy ligado al tema de la donación de órganos hace más de 20 años y es un gusto estar con ustedes hoy día acá. Tengo como encargo contarles un poco este tema de la donación de órganos. Yo creo que es mucho más fácil si lo hacemos en base a 2 o 3 preguntas que sería súper importante que ustedes pudieran el día de mañana contestarse. Tenemos que saber de dónde vienen los órganos. Vienen de un donante. Y un donante puede ser alguien que donó el órgano o vivo o muerto. ¿Cierto? Hay gente que puede donar órganos vivos. Por ejemplo, ¿qué órganos pueden donar vivos? ¿Saben alguien que haya donado un órgano en vida, por ejemplo? Un riñón. Se puede hacer. También pudiera ser que yo le pudiera donar a alguien, por darles un ejemplo, un segmento de mi hígado, un pedazo de mi hígado. Entonces, podemos tener gente que done de vivo. Pero quizá lo que ustedes van a ver habitualmente cuando hay casos de gente esperando un trasplante es que lo que se está pidiendo es que frente a la pérdida de alguien, frente a que alguien perdió un ser querido, acepte la donación de órganos de un paciente fallecido. De una u otra forma, cuando un paciente o una persona fallece, tiene que cumplir condiciones para ser donante. Porque uno dice, todos los días se muere gente. Entonces, si se muere gente todos los días, ¿por qué nos faltan donantes? Porque cuando uno ve toda la gente que se muere, si nosotros tuviéramos que dibujar todos los fallecidos de un país en este círculo, y hiciéramos como que fuera un gráfico, solo el 2% de la gente que se muere, es decir, eso, puede ser donante. Ahora, ¿cuál es la segunda gran dificultad? Que no todo ese 2% va a servir. ¿Por qué?
porque hay personas que están en ese 2% que son muy viejitas, o que de una u otra forma sus órganos no están en buenas condiciones, o porque tienen enfermedades que pueden transmitírselas a los receptores, y ahí vas disminuyendo cada vez más la probabilidad de ser donante. Entonces, y después, que ya te va quedando un grupo de gente más pequeña, empieza otro gran problema. La negativa, tanto de la persona como de la familia. Entonces, partimos de un universo muy pequeño y lo vamos achicando progresivamente. Primero por condiciones del donante y después por el tema de la negativa de la familia. Ahora bien, ¿qué órganos pudiéramos donar? ¿O qué órganos ustedes creen que se trasplantan hoy día? Corazón, muy bien. Lo vamos a dibujar románticamente acá. ¿Ya? El hígado. ¿Quién dijo hígado? Aquí estamos. Muy bien. El hígado. ¿Qué otro órgano? Páncreas. ¿Quién dijo páncreas? Bien, maestro, muy bien. Estupendo. Los de hasta la chunta. Ahí lo vamos a dibujar el páncreas, que dicen que es como así. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Los huesos. Los huesos también se pueden donar. Sí. Los huesos también se pueden donar. Es decir, si tú sacáis la cuenta, 2 pulmones que pueden beneficiar a una o 2 personas, pongamos a 2, porque puedes poner a una persona 2 pulmones o le puedes poner 1 y a otro pulmón a otra persona. Son 2 personas, 2 personas. Después corazón, son 3 personas, 4 personas con el hígado, 5 personas con el páncreas, 6 y 7 riñones dando vuelta acá, 8 el intestino, huesos, de un hueso o de varios huesos podrían beneficiar a X personas, entonces hay 7, 8, 10, porque son 2 córneas, ahí vamos en las 10, y piel y hueso, 15, 20. Es decir, de un donante tú puedes llegar a beneficiar prácticamente y tranquilamente más de 10 personas. ¿Y esos órganos, cómo los vamos a distribuir? ¿A quién le llegan estos órganos? Mi pregunta es, ¿les llegan por alguna disquisición mágica? ¿Porque uno se le ocurre que se trasplante tú en vez de ti? ¿Hay una lista? ¿Cómo le...? Por orden. Por lista. Lista de espera. Que en Chile es única, es nacional y es transversal a lo público y lo privado. Aquí voy yo. Para cada uno de los órganos hay un listado de personas esperando. Y van a estar ordenadas, dependiendo del órgano, entre las personas o más antiguas, o más compatibles, o más graves, dependiendo de cada uno de los órganos. Cada órgano tiene criterios particulares y diferentes para ordenarlo. El caso del riñón es bien particular porque cada vez que hay un donante, se prueba ese donante con toda la lista de espera de riñones y se busca a los 2 riñones o a las 2 personas que van a beneficiarse con esos 2 riñones más compatibles en todo Chile. Y los que son más compatibles reciben ese trasplante. En el caso de corazón, en el caso de hígado, en el caso de pulmón, en general la condición tiene que ver más con la gravedad. Por lo tanto, el paciente que esté más crítico se trasplanta. ¿Y por qué esa disquisición? Porque en general la gente que espera un riñón tiene una alternativa. Se puede seguir dializando. En cambio, la gente que espera un corazón, un hígado o un pulmón, no hay alternativa. Y ese es un poco cómo funciona este proceso en forma sumamente simple desde el punto de vista de lo que es un trasplante. Conseguir un órgano de un grupo de gente que pudieran ser pacientes vivos o fallecidos, de los que podemos obtener una cantidad de órganos que son muchos y que de una u otra forma van a llegar a una lista de espera única nacional que está ordenada en base a criterios de una u otra forma que hagan que esta distribución de los órganos sea lo más justa y lo más transparente posible. No sé, aprovechen de preguntar ahora todo lo que quieran comentar.
Daniela, cuando trasladan el órgano, ¿trasladan solamente el órgano o el cuerpo en sí? Buena pregunta. El donante es un paciente que fallece en un establecimiento, en un hospital o en una clínica. Y lo que te decía yo, cuando fallece, nosotros lo que hacemos es mantener los órganos artificialmente todavía funcionando, y eso lo tenemos que hacer dentro de un hospital, porque necesita estar con oxígeno, con medicamentos especiales para que el órgano siga funcionando. Por lo tanto, todo eso se hace en un establecimiento, en un hospital, en una clínica. Por lo tanto, no podemos andar paseando, entre comillas, el fallecido, porque son situaciones en las que los órganos tienen que estar mantenidos en forma muy específica y muy cuidada. Millaray. ¿Cuánto se demora en llegar el órgano desde que se da el aviso que hay un órgano hasta que llega al hospital donde...? Nos tenemos que demorar lo menos posible, pero cada órgano, una vez que lo sacamos, tiene tiempos diferentes, porque hay órganos que por su funcionamiento tienen que ser trasplantados en tiempos más cortos. Darle un ejemplo: el corazón tendría que estar trasplantado máximo 4 horas. Es decir, puesto en el receptor. No es que lleguemos a las 4 horas para que empecemos la cirugía, sino que ya metidos en pabellón. Está bien, muy bien. Mi pregunta es, ¿cuánto puede esperar una persona, en este caso, por un pulmón o un riñón? ¿Cuánto puede esperar? El menos tiempo posible, ojalá. Esa es la pregunta, la respuesta real. Yo te podría decir que ojalá que la gente espere el mínimo tiempo en la lista de espera. El problema es que eso es súper variable. Con la falta de donantes, los tiempos de espera se extienden. Entonces hoy día, por ejemplo, el promedio de gente esperando un corazón es alrededor de 6 meses. Tú entiendes que para estar en lista de espera corazón no es para estar esperando promedio 6 meses, debería estar trasplantado ojalá lo antes posible. Por eso nos estamos llenando de urgencias nacionales, porque mucha gente de la lista de espera se echa a perder y termina en condición crítica esperando un corazón. Un pulmón lo mismo, son 6 meses, 8 meses promedio. Una persona que espera un hígado hoy día en promedio espera 1 año, promedio. Y una persona que espera un riñón en promedio está esperando cerca de 4 años, promedio. Por lo tanto, en el promedio hay gente que espera muy poco y hay gente que puede esperar promedio 12 años, 13 años esperando que le aparezca un donante. ¿Cuál es la única forma de cortar esos tiempos? Que haya más gente dispuesta a donar. La pregunta de este niño me había hecho pensar en mi propia historia. ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! Te deseamos a ti, a ti, a ti. ¡Cumpleaños, Luisito! ¡Que los cumplas feliz, feliz, feliz! Ese no, cochino. ¿Cómo el tiempo había pasado tan rápido estos 4 años?
pues traigo un par de sueños acá, anhelando hacer vida. No quiero ser un tornillo más en la máquina de demoler. No quiero ser un soldado más en la guerra del poder. Quiero encontrar la inocencia